Dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes a poder sacar las joyas, Señor, de tu palabra. Y venimos aquí, Señor, no como jueces, sino como súbditos del reino, como discípulos, Señor. Ayúdanos a no solamente oír tu palabra, sino entender tu palabra. Queremos salir de este tiempo determinados a hacer tu voluntad, Señor. Te ruego para que cada hermano en este lugar, Señor, y aquellos que nos ven por las redes sociales puedan examinar su corazón a la luz de la verdad que vamos a ver en esta noche. Te lo pedimos todo esto por los méritos y la persona perfecta de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a Mateo capítulo 19, verso 16. Mateo capítulo 19, verso 16. Todos sabemos este acontecimiento del joven rico que lo busca el Señor Jesucristo. Y en el verso 16, Mateo, relatando este acontecimiento histórico, nos dice lo siguiente: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este joven prefirió aferrarse a alguien o algo antes que a Dios. Ve el verso 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Salvación por obras? No. Obviamente el Señor está yendo a un nivel de corazón, hermanos, al centro de operaciones, a lo más profundo del ser del hombre. Y lo que vemos acá es que tienes que dejar tu pecado y someterte a Jesucristo. Verso 21 y 22. No es que tienes que hacer un voto de pobreza para tener vida eterna. Tienes que venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, lo cual implica dejar todo lo que amas para amarlo de manera incondicional y suprema únicamente a Él. Verso 22. El Señor sabía que las riquezas eran el Dios con D minúsculas, y el Señor le pide lo que era más difícil para Él. ¿Dónde estaba verdaderamente su corazón? Ese ven y sígueme que encontramos al final del versículo 21, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, implica obediencia. Ven y toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es sumisión y obediencia absoluta. Esto nos lleva a recordar Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El deseo de tener de este hombre, este joven rico, el deseo de tener vida eterna, verso 16, no era tan fuerte como su deseo de tener muchas posesiones. Verso 22. Puedes tener un deseo externo como este hombre. Quiero ir a la iglesia, quiero ser miembro, quiero ser salvo, quiero servir, quiero estudiar la Biblia, quiero profundizar en las Escrituras, pero cuando hay un estudio o un pasaje de la Escritura que te pega, que pone el dedo en la llaga, en lo que verdaderamente amas, en lugar de cambiar, ¿qué haces? Piénsalo. ¿Lo hago a un lado? ¿Sigo jugando a la iglesia? ¿Eres igual que el joven rico? ¿Muerto en tus delitos y pecados?
siendo un hipócrita religioso. Así como él, hay muchos a lo largo de toda la historia, hermanos. Por otro lado, no obstante, por el contrario, vemos a un hombre llamado Abraham, aquí en Hebreos capítulo 11, que obedeció a Dios al estar dispuesto a sacrificar su propio hijo a quien amaba, evidenciando que nada competía con el amor y la lealtad al Señor. Es la antítesis del joven rico, es lo contrario al joven rico. Y tengo dos preguntas esenciales que necesito hacerte en esta noche. ¿Tienes vida eterna? ¿Tu vida práctica refleja un amor supremo al Señor Jesucristo? Tu destino eterno depende de la respuesta a estas dos preguntas. Recordemos nuestra proposición que empezamos hace algunas semanas atrás. 5 características de Abraham que nos muestran que la fe cree lo imposible. 5 características del patriarca Abraham del Antiguo Testamento que nos evidencian que la fe cree lo imposible. Vimos hace algunas semanas atrás, número 1, el peregrinaje de la fe, verso 8. Número 2, la paciencia de la fe, verso 9 y 10. El poder de la fe, verso 11 y 12. Número 4, el efecto positivo de la fe, verso 13 al 16. Y el día de hoy estaremos terminando con el último punto, la prueba de la fe, verso 17 al 19. En los versos 8 al 12 vimos una primera fase de la vida de Abraham. Luego en los versos 13 al 16 vimos sobre la vida de fe y la esperanza de una patria, de un reino físico, en base a la promesa que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12 y 15. Ahora volvemos a Abraham mismo para ver la fe que él ejercía hacia finales de su vida. Desde luego su fe no acabó el día que Dios lo justificó, el día que Dios lo salvó. Como hemos visto, Abraham tuvo que seguir creyendo por 25 años más. Tampoco su fe acabó el día que nació Isaac. Como hemos visto, hermanos, en el contexto inmediato de Hebreos capítulo 11, tanto Abraham, Isaac y Jacob vivieron por fe en tiendas. Eran peregrinos y extranjeros por años. Y fue durante ese contexto o aquella espera en que Dios puso a prueba la fe de Abraham. La prueba de fe de Abraham fue su disposición a entregarle al Señor todo lo que tenía, inclusive el hijo de la promesa, quien había recibido milagrosamente únicamente por medio de la fe. Después de toda la espera y las preguntas, Dios le había dado al hijo prometido. Imagínense, después de 25 años de espera, teniendo 100 años y Sara 95. Entonces, antes de que el hijo fuera mayor, Dios le pidió que se lo entregara y Abraham obedeció. Abraham sabía que el pacto solamente se podía cumplir únicamente por medio de Isaac. Y a pesar de todo eso, obedeció la palabra de Dios. Quiero que vea el texto de esta porción que en realidad el autor de Hebreos 11 lo que hace es tratar de compilar, sintetizar el acontecimiento histórico que tenemos en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 1. Quiero leer esta porción porque es el texto fundamental de esta porción de estudio. Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, ahí a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo.
Y fueron ambos juntos, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hay otro lugar en el Nuevo Testamento, aparte de Hebreos capítulo 11, que nos habla explícitamente de la historia del sacrificio de Isaac. Solamente apúntelo, está en Santiago capítulo 2, verso 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta misma fe, hermanos, lo sostuvo a este hombre de Dios por 25 años. Encontramos otro relato en Romanos capítulo 4, verso 18, también relacionado a Abraham, donde el apóstol Pablo nos dice: y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En otras palabras, si reunimos los textos de Génesis, Romanos, Santiago y también obviamente de Hebreos capítulo 11, descubrimos que la misma afirmación divina acerca de la justificación por la fe es aplicada a 3 momentos diferentes de la vida de Abraham. 3 momentos diferentes: en el momento de la conversión, en el momento de la espera y en el momento del sacrificio de Isaac. La fe le es contada por justicia. La fe justificadora, hermanos, es una fe que se manifiesta al principio, en la conversión de una persona, y sigue manifestándose hasta el día final, en su muerte. Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos. Murieron. La segunda lección inmediata que tenemos que aprender es que inevitablemente nuestra fe, como la de Abraham, será puesta a prueba. Será puesta a prueba, inevitablemente. No he conocido todavía ningún creyente que después de creer en Jesucristo haya tenido una vida como un lecho de rosas. No lo hay. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac como holocausto. Ahora, recuerde esto, que es algo histórico. Un holocausto ocurre cuando se mata un animal, se drena toda su sangre y se quema el cuerpo. Y Dios le dijo que haga eso con Isaac. Cualquier padre al que se le dijera que hiciera esto con su hijo sería puesto a prueba más allá de lo que pudiera imaginar. Y así es como Abraham fue puesto a prueba. Nuestra fe tendrá que ser sometida a la prueba de diferentes circunstancias. Una cosa es creer en el Señor cuando todo va bien, pero otra cosa es cuando todo tambalea. Una cosa es creer cuando tenemos salud y otra muy distinta es cuando la salud se quebranta. El Señor nos hace pasar por experiencias a fin de probar nuestra fe, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2, solamente apúntelo, se lo voy a leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te había traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, vea esto, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Recuerde que el contexto aquí de la primera carta del apóstol Pedro es un contexto de persecución. Es llamada la carta del sufrimiento. En este contexto estaba Nerón gobernando allí Roma en el año 64 y obviamente se emite un edicto de persecución, de matanza agresiva contra los cristianos. Y en ese contexto Pedro escribe esta carta, primera de Pedro. Y dice en el verso 6, en la cual vosotros os alegráis. Si usted ve el contexto inmediato del versículo 3 al 5, Pedro había hablado acerca de la salvación y de la herencia en los cielos que tiene un cristiano. Y él dice, hermanos, estas cosas hacen que ustedes se alegren. Y es así. Aunque ahora, verso 6, aunque ahora, y esta es la paradoja de la vida cristiana, aunque ahora por un poco de tiempo, y Pablo aquí se refiere a la temporalidad del sufrimiento en comparación a las glorias eternas, por un poco de tiempo, vea esto, si es necesario, una mejor traducción sería debido a que es necesario. O sea, no es una posibilidad, es una afirmación. Debido a que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí en el texto griego es de diferentes colores y matices. En el contexto histórico de la carta, los cristianos estaban muriendo de distintas formas. Crucificados, bañados de brea en el Coliseo romano. ¿Para qué? Ve el texto, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, es necesario que pasemos por las pruebas. Así como el oro necesitamos entrar por el horno de las pruebas. Nuestra fe necesita acrisolarse por el calor. Y regresando a Hebreos capítulo 11, a partir del verso 17, el autor se refiere a uno de los acontecimientos más significativos en toda la Escritura, que es el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Quiero que veamos juntos este texto. Veamos la quinta y última característica de Abraham que nos muestra que la fe cree lo imposible. La prueba de la fe. La prueba de la fe. Hebreos 11, 17. Hebreos capítulo 11, verso 17. Véalo en su Biblia. Dice el texto, por la fe Abraham. Esto apunta al patriarca del Antiguo Testamento, por el contexto inmediato, verso 8 al 12. El fundador de la nación de Israel. Por la fe Abraham, vea esto, cuando fue probado. Y hermanos, aquí nos remontamos a Génesis 22, en donde el autor comienza la narrativa en el versículo 1 de Génesis 22 de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, verso 17, ofreció a Isaac. Observe aquí nuevamente, al igual que el versículo 8, que la fe de Abraham se expresa en una obediencia inmediata a la palabra de Dios. Dios le pide algo que tiene que haberle parecido algo absurdo, un contrasentido. Va contra toda razón y lógica que Abraham ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac. Abraham pudo haber reaccionado de muchas maneras ante esta demanda, pero Señor, el sacrificio humano es cosa del paganismo. Así hacen los cananeos, pero ¿tú me pides una cosa semejante? Oh Señor, este es el hijo que tú mismo me habías prometido. Has dicho que a través de él vas a traer bendiciones a todos los pueblos. ¿Cómo me pides ahora que lo sacrifique? El término aquí ofreció, utilizado dos veces en el verso 17, tiene un matiz de sacrificio. Sacrificio. La idea de sacrificar a Isaac, hermanos, debió de haberle dolido terriblemente a Abraham. Pero ve el texto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Qué promesas había recibido Abraham? La promesa de la tierra, descendencia y bendición. Génesis 12, 1 al 3. El pacto abrámico.
Y en el centro de estas promesas estaba la de descendencia. Descendencia. Una descendencia que se haría realidad a través de Isaac y no de Ismael. Recordemos el contexto del capítulo 22 de Génesis. En el capítulo 21, Abraham despide a Ismael. En el capítulo 22 solamente tiene a un hijo, Isaac. Y ahora Dios le pide que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Él era el único. En el texto griego aquí, unigénito es monogenes. Es único, no hay otro como él. Es irreemplazable. Génesis 22:2, Dios le dijo esto: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. No lo contabiliza aquí a Ismael, él no es el hijo de la promesa. Génesis 22:12, en la parte final: porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Por lo tanto, note esto: la orden del Señor a Abraham no tenía mucho sentido, contradecía todo lo que Dios había dicho. Sin embargo, ve el texto: Abraham confió a Dios obedeciendo, verso 3, Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué le parece? Obediencia. Como lo dice un comentarista de nombre o de apellido Lake, y cito, escuche: cuando Abraham obedeció el mandato de Dios de abandonar Ur de los Caldeos, simplemente renunció a su pasado. Pero cuando fue llamado al monte Moria para entregar a su propio hijo a Dios, se le pidió que entregara también el futuro. ¡Qué hombre de Dios! Se está quedando sin nada. Si Noé ilustra, hermanos, la duración de la fe, Abraham ilustra la profundidad de la fe. Con una fe tremenda y monumental, Abraham llevó a Isaac a la cima del monte Moria, lo preparó para ofrecérselo a Dios. ¿Por qué? Simple: porque Jehová lo había dicho. La palabra de Dios estaba de por medio. Y no hay nada que pueda competir contra la palabra de Dios, hermanos. Nada. Y lo vemos aquí. No hay ninguna justificación. Lo único que nos queda es obedecer. Eso es todo. Obedecer. Abraham creía en la resurrección de los muertos cuando incluso Dios no lo había revelado. Para el tiempo de Abraham, Dios no había resucitado ni un solo muerto. Y este hombre creía en la resurrección de los muertos. Debía creer, porque si Dios le hubiera permitido ejecutar la orden de sacrificar a Isaac, la resurrección habría sido el único medio para que Dios cumpliera su promesa. Hermanos, el hecho de que Abraham ofreciera a Isaac dio a evidenciar la calidad de su obediencia, la calidad de su amor al Señor. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir a mí o en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algo curioso es que hoy en día ponemos el sígame al inicio, pero no lo vemos aquí. Hay elementos, hay que evaluar elementos: negarte a ti mismo, tomar tu cruz, estar dispuesto a morir por Cristo, a que su voluntad sea la tuya, tu voluntad, y luego síguelo. Y lo vemos aquí en Abraham. Escuche, Abraham no mira tanto los problemas, las consecuencias, las complicaciones, ramificaciones del mandato, como su propia responsabilidad obedecer. Para que entendamos la magnitud de la fe de este hombre de Dios, el autor agrega una frase más. Ve el texto, verso 18. Hebreos 11:18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Abraham estaba resuelto a sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa, a pesar de que Dios le dijo que solamente por medio de Isaac y únicamente de Isaac tendría descendencia. O sea, a pesar de la palabra de Dios,
Él obedeció a Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo? Ve el texto, verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La versión de las Américas lo traduce así. Él consideró que Dios era poderoso. El término aquí que aparece en la Reina Valera como pensando, verso 19, es una palabra griega de donde viene la palabra lógica, logizomai, lógica. Y como lo dijo un comentarista, Abraham está ejerciendo, por así decirlo, la lógica de la fe. Está razonando dentro de sí. La lógica de la fe de Abraham, hermanos, le iba conduciendo a creer en la idea de la resurrección, a pesar de que para este punto Dios no había resucitado ningún solo muerto. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, mire esto, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué? ¿Es una mentira piadosa de parte de Abraham o una afirmación de fe? Definitivamente, hermanos, es lo segundo. Es una afirmación de fe. Y el autor de Hebreos también lo creía. Imagínense. Aún ante una situación tan desalentadora, Abraham no dudó en la promesa de Dios. Estaba convencido de que Dios cumpliría su promesa a través de este hijo, Isaac. Ve el texto. De donde en sentido figurado, el término figurado aquí es parábole, y no debe de interpretarse con un sentido alegórico para referirse a la resurrección de Jesús o del creyente, no. Una mejor traducción sería la NTV, que lo traduce así. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Esa es la idea. Abraham estaba determinado, hermanos, a sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios, quien es el único que pesa los corazones y las intenciones, sabía perfectamente que Abraham lo iba a matar. Y lo detuvo. Ve el texto. En donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir. En cuanto a las intenciones de Abraham, fue un acto cumplido. Abraham había obedecido a su Señor. Abraham estaba convencido de que si sacrificaba a Isaac, Dios lo iba a resucitar. Dios iba a cumplir sus promesas mediante un milagro. Como lo dice el comentarista y el doctor Thomas Scheiner, y cito, escuche, las palabras de la narración aquí no son incidentales o accidentales, se incluyen por una razón. Abraham estaba convencido de que Isaac volvería. De alguna manera y en alguna forma Dios cumpliría su promesa a través de Isaac. Hermanos, aquí hay un principio precioso que podemos extraer. Escuche, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que nos es más querido por nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a sacrificar lo que nos es más querido, más amado, así como lo encontramos aquí en Abraham, y no hipotecar nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Y a manera de implicación, hermanos, aquí hay mucho pan por rebanar. Podemos aplicarlo a todas las esferas de nuestra vida, incluso al matrimonio. Como esposos, tenemos dos responsabilidades dadas por Dios que no podemos evadir. La primera de ellas es que debes ser el líder de tu esposa. Y la segunda, debes ser el que ama a tu esposa. No importa tu personalidad, no importa tu formación, no importa tu horario recargado de trabajo, no importa cómo te sientas, debes obedecer de manera incondicional al Señor. En otras palabras, tu obediencia no puede estar condicionada a tus sentimientos o a tu contexto, hermanos.
Hoy en día, cuando hablamos de liderazgo, la primera imagen que surge en nuestra mente es la de un jefe dando órdenes. Sin embargo, si pensamos según la Escritura, esa no es la imagen que debe surgir. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? Los romanos, los medio persas, los asirios, los egipcios, ellos se enseñorean entre ellas. Y los que son grandes, los Herodes, los Pilatos, los César Augustos, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, verso 26, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. De acuerdo con este pasaje, un líder es en primer lugar un siervo. Un siervo, hermanos. Si los intereses de otros no están sobre su corazón, si no está dispuesto a sacrificarse, sacrificar sus necesidades personales, sus deseos y aspiraciones, tiempo, dinero, si las necesidades de otros no son más importantes que las suyas propias, no estás liderando bien. El esposo debe vivir siempre interesándose por el bien de su esposa. Debe actuar por amor de ella, debe ser el siervo de ella, líder de su esposa. Y esto no está condicionado a tu estatus, tradición, situación o lo que sientas o formación. Es obediencia. De la misma manera con la esposa, está llamada a respetar a su marido y obedecerle, someterse a su liderazgo. Hermanos, ambos tienen roles muy definidos en la palabra de Dios, y el cumplimiento de tales no se define por lo que sienta. No se define por lo que sienta. No se define por si tengo ganas de hacerlo, sino por lo que Dios dijo y punto. Se acaba la discusión. Usted piensa que Abraham tenía ganas cuando iba camino al monte a sacrificar a su hijo. Se iba cantando coritos cristianos de gozo. No, es sencillo. No es para que examine y evalúe tanto tratando de encontrar la excepción a la regla, piense lo que piense, razone lo que razone, sienta lo que sienta. Bueno, hay que evaluar esta prédica, este mensaje, quizás hay algo aquí que no está bien. No, no lo haga. Cuando Dios nos habla, debemos actuar como lo hizo Abraham. ¿Cómo lo hizo? Verso 8, capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció. Obediencia inmediata. Esta es una marca distintiva de que somos salvos. Mira el contexto más lejano, Hebreos capítulo 5, verso 9. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecen, hermanos. Ahora podemos equivocarnos, confundir nuestras propias intuiciones con la voz de Dios, pero cuando la voz de Dios es clara y firme, cuando viene ratificada por su revelación en las Escrituras, su palabra, como dice Pedro en la primera carta o segunda carta, capítulo 1, verso 19, es más segura, es más confiable. Hemos de obedecerla. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí la palabra fornicación es cualquier forma de satisfacción sexual fuera del matrimonio. Aunque este pasaje es aplicado a todo cristiano, los solteros son más propensos a desobedecerlo. Pero recuerda, la voluntad de Dios es santidad y tú obedeces. No hay nada que discutir, nada. Y regresando, hermanos, a nuestro texto de estudio, vemos aquí cómo los sentimientos de Abraham
estaban acallados por la verdad, silenciados por la verdad. Mientras subía al monte, habría estado en una lucha por comprender cuál sería el propósito de Dios y todo tipo de sentimientos raros en su corazón, pero con todo eso obedeció. Y aquí nosotros tratamos siempre de justificarnos. No es que esto, no, pero es que tú no sabes todo el contexto, no, pero que tú no... Deje de justificarse. Obedezca. Obedezca, eso es todo. Si Dios lo dice, obedezca. Sé obediente. Sé obediente. Somos muy sensoriales. Queremos escuchar la voz de Dios audiblemente para obedecer. Dios ya nos ha revelado todo lo que tenía que comunicarnos en su palabra, hermanos. Y su palabra es inspirada, perfecta, útil. Pregunta, ¿obedecemos nosotros tan puntualmente la palabra de Dios? ¿O empezamos a anteponerle a nuestras propias razones, argumentos y sabiduría? Nuestra actitud es, habla Señor, porque tu siervo oye, así como Abraham en Génesis 22. ¿De verdad? Piénsalo. ¿El amor hacia Dios es supremo en tu vida? Si tu respuesta es sí, te pregunto, ¿se evidencia en tu obediencia a la palabra? Si eres soltero, si estás casado, como esposo, como esposa, como madre. Examina tu corazón. Puede que te estés autoengañando. Hasta este punto, hermanos, de Hebreos capítulo 11, prácticamente vemos hombres titánicos que en realidad nos hacen sentir avergonzados. Un hombre que hizo un arca en el desierto por 120 años predicando la palabra de Dios a una generación completamente depravada. Un hombre que caminó con Dios. Un hombre como Abel que aún después de muerto su sangre sigue hablando. Y un hombre llamado Abraham que prácticamente era un muerto en vida, caminando. Y confiaba en la promesa de Dios. ¿Y usted y yo? ¿Dónde estamos? 5 características de Abraham que nos muestran que la fe cree lo imposible. Recuerde, el peregrinaje de la fe, la paciencia de la fe, el poder de la fe, el efecto positivo de la fe y la prueba de la fe. Amado Señor, te damos gracias por esta sección, por esta primera sección que terminamos, Señor, en esta noche. Y conforme vamos avanzando en este famosísimo capítulo de los héroes de la fe, que tantas veces lo hemos leído, pero muy pocas veces nos hemos sentado a escuchar, Señor, lo que implica cada personaje descrito aquí, Señor. La vida de cada uno de ellos es demandante, pero sabemos, Señor, y estamos confiados en que eran hombres comunes y corrientes como nosotros. No eran superhombres, tenían todo lo que tenemos nosotros a nuestra disposición, pero nosotros tenemos inclusive más gracia que ellos. Tenemos toda la revelación tuya en nuestras manos. Somos miembros del nuevo pacto. Y sin embargo, con todos los beneficios del nuevo pacto no obedecemos. Y nos arrepentimos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a vivir vidas de fe, vidas obedientes. Incrementa nuestra fe, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos en esta noche, para que les ayudes a santificarse en tu palabra, porque tu palabra es verdad y es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Te alabamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.